Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a estar hablando sobre la articulación de la Torá. Articulación, aparte de que es parte del cuerpo humano, las articulaciones, pero la articulación en su figura tienen un significado bastante adecuado para lo que vamos a explicar a continuación. Articulación es unión material de dos o más piezas, de modo que por lo menos una de ellas mantenga alguna libertad de movimiento. Esto es fundamental para entender lo que vamos a entender hoy. La articulación, para ser articulación, por eso vamos a hablar de la articulación de la Torá, una de sus partes debe quedar en libertad para hacer o dejar de hacer, para hacer o deshacer. Al menos una de ellas, para que al menos una de ellas mantenga alguna libertad de movimiento. Esa es la articulación. Y por eso vamos a hablar de la articulación de la Torá. Al final depende de uno mismo, de la voluntad que uno ponga en cumplirla, en hacer la carne, o no cumplirla, no hacer la carne. Tienes libertad de movimiento como articulación que eres tú mismo de la bendita Torá. Ahora, nadie discute, sin embargo, nadie discute y ya no es articulación cuando uno se une a un despotismo, ¿verdad? A un despotismo que no te deja libertad de movimiento, no te deja ser articulación, ¿verdad? Porque no te deja libertad de movimiento a sus partes. Entonces, algo que se muestra como el despotismo ilustrado de esta época, pues no te deja libertad de movimiento. Se manifiesta el despotismo ilustrado hoy más que nunca ha encontrado la vía de la televisión. Nadie la discute, no te deja libertad de movimiento. Para desprenderte, dejar de desprenderte, arrimarte más, arrimarte menos, ¿verdad? Pero la Torá, sin embargo, sí. Por eso hay tanta gente alejada de la Torá, porque se ha permitido que sus partes, la parte de la Torá, la parte en este caso individuos, tengan libertad de movimiento, cosa que el despotismo ilustrado no ha causado a través de la televisión y los medios de comunicación. No ha dejado libertad de movimientos. Entonces eso es lo primero a tener en cuenta, que la Torá es una articulación que permite nuestra libertad de movimientos. La Torá es un mitzvot llamado mandamiento, pero es mitzvot, en todo caso sería mandacierto, porque mandamiento implicaría tú manda que yo ya miento. Es un mitzvot dentro de otro, y con un mitzvot dentro de otro, lo que se forma es una cosmovisión. Una cosmovisión. Aunque uno no sea religioso, no obstante siempre va a tener una cosmovisión, una manera particular de ver las cosas, ¿verdad? Eso se llama cosmovisión. Entonces lo que se resuelve dentro de un mitzvot dentro de otro, al empaparse de la bendita Torá, lo que se resuelve, ojo a esto, no es lo que hacer o no hacer, porque esa manera de pensar es esclava y proviene de la ley dada en el Sinaí, que es una tierra de nadie. El Sinaí era una tierra de nadie, no era parte de Israel siquiera. Entonces hacía esclavos, el Sinaí hacía esclavos, y no es esa la intención de la Torá, lo que hacer o no hacer. No quiere resolver eso, ni está dada para resolver eso. Los que intentan ver la Torá a través de lo que hacer o no hacer son hijos de esclavitud, hijos de la esclava y no de la libre. Lo que se resuelve por medio de la Torá es el carácter, no lo que hacer o no hacer.
más allá de eso, va a la esencia de las cosas, como Torá, como instrucción que es, como información. Va a formar un carácter en nosotros, va a formar una personalidad, va a formar el calibre de la persona, del ser humano, el calibre, la madera de la que va a estar hecho. La madera no de la que arde, sino de la mejor, de acacia, podríamos decir. Entonces, vamos a estar viendo dos versos sobre todo, sí, dos versos. Uno va a ser Santiago 2, 10 al 17. Leyendo en mucha reverencia y con sumo agrado y en bendición en este hermoso día que va a ser soleado, parece ser aquí en el anagrama de Israel. 2, 10 al 17 del libro de Santiago, Jacob. Dice: porque cualquiera que guardare toda la Torá, aquí se traduce como ley, que esto es otra, por cierto. Nosotros leemos versiones bíblicas, la que se nos da, por ejemplo, ahora estamos leyendo la Reina Valera aquí desde el móvil, y nos pueden preguntar, bueno, ¿y dónde lee si no dice lo que hay? No dice lo que está escrito, sino pueden decir lo que a él se le antoja. Claro, porque la Torá la tenemos en nuestro corazón, en nuestro lev. Ese era el fin de la Torá, formar un carácter, una personalidad, un calibre. Pero esto no lo pueden entender quienes no se les ha dado para entender, porque no salen de su encierro de que si dice Dios tienes que decir Dios y si dice ley tienes que decir ley. No puedes decir Torah, no puedes decir Elohim, no puedes decir donde dice Jesús Yahshua HaMashiach. En fin, son esclavos. ¿Se dan cuenta? Son esclavos porque están bajo un régimen de esclavitud del Sinaí. Están bajo un régimen esclavista que hace esclavos porque se paran a pensar en la Torá como lo que hacer y lo que no hacer. Y por eso están llenos de regulaciones en sus iglesias y en sus sistemas esclavistas, ¿verdad? Entonces dice 2, 10, 18 de Santiago, va por ustedes en esta mañanita un rico té. Porque cualquiera que guardare toda la Torá, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, va a hablar del punto fundamental. Está hablando implícitamente del punto fundamental que es hacer las cosas con ahabá, con amor. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la Torá. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad. Esto no deja de ser verdad. Si cumples un punto pero infringes otro, te haces transgresor de la Torá. Por lo tanto, no es lo que hagas o dejas de hacer, sino el carácter, la personalidad y el empeño que pongas en hacer las cosas. Porque solamente si tú haces las cosas con ahabá, con amor para el Eterno bendito sea, tú vas a formar una personalidad que te impida infringir la Torá, que te impida cumplir uno e infringir otro, mitzvot, manda cierto, sino que vas a formar una personalidad que no va a ser una personalidad de esclavo, de qué hacer y qué no hacer, sino que de tu propio corazón, de tu propia personalidad va a emanar el cumplir la Torá, el vivir la Torá, el hacer la carne, porque está en ti, como nos advierte en la Torá, dice, no está lejos de ti, sino en tu boca para que la cumplas, ¿verdad? Entonces,
Todo es el empeño que pongas, la intención que pongas y formar esa personalidad para que todas tus obras sean hechas en Elohim, como nos dice también Shaul Pablo. Entonces dice que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad. Es decir, allí se demuestra, como es una articulación, como todo, la Torá se articula, nosotros hemos de ser juzgados por la Torá de la libertad que nos permite ser articulación, que nos permite apegarnos o dejar de apegarnos, separarnos o juntarnos o unirnos. Nos da libertad de movimiento, lo que hemos visto antes, como articulación de la Torá, porque la Torá se articula, como todo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto no lo dice para que nosotros ahora pasemos por alto los adulterios, la fornicación, el ser malos, el ser dañinos, el ser, no sé, embusteros. No nos habla de eso. Lo que dice que estemos al tanto de que cuando juzguemos algo, nosotros ya hayamos formado esa personalidad. Porque si vamos a cumplir uno e infringir otro, se nos va a volver en nuestra contra. Entonces, por eso dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, emuná, y no tiene obras? Lo primero, que no es un obrero. Y lo segundo, que si dice que si ellos se agarran, muchos en el cristianismo, por ejemplo, se agarran de que el obrero es digno de su salario, si no tiene obras no es obrero. Ahora dice, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice que tiene fe, pero al no tener obras no las demuestra. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá una confesión religiosa, una confesión denominacional, podrá la fe salvarle? Porque la fe sin obras se queda en eso, en una fe denominacional, en una fe confesional de alguna repetición que hayas hecho en un sistema iglesia, en un sistema religioso. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El sermón constante, el hablar de ayudar, pero de ayudar para que te ayuden. Hablan de ayudar para que les ayuden a ellos y les diezmen a ellos, pero ¿a quién diezman ellos y a quién ayudan ellos? Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo primero es atender. Y en esto muchas veces la gente que no está en sistemas religiosos les da lecciones a los que están bajo regímenes religiosos esclavistas, porque atienden más y mejor en muchos casos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí está. Concluyente, Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y si quieren, para resolver que pareciera ser, ya que se mete en otra cosa, no se puede vivir la fe sin obras, ni las obras sin fe. Entonces eso es lo que está diciendo. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Elohim es uno. Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. O sea, la fe es buena, de acuerdo, pero ¿y tú crees que Elohim es uno? Vale, tú comprendes lo que es el Shema, miel sobre hojuelas, pero los demonios también creen y tiemblan. Entonces, la fe no sirve de nada, más cuando es una confesión religiosa, porque los demonios también creen, también tienen su cosmovisión y tiemblan delante de Elohim. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y vamos a buscar otra versión. Vamos a buscar otra versión, por ejemplo, de este Santiago 2:18. Bueno, pues así lo dejamos así, porque así está en esta versión también. Espérense. Aquí, en esta. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, tú tienes emuná y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, cosa que es imposible. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, cosa que tampoco es correcta, porque yo puedo hacer la obra filantrópica que quiera, pero si no tengo la emuná, no tengo la confianza en el Mashiach, de nada me sirve. Tú crees que Elohim es uno, haces bien, también los demonios lo creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, mis queridos amigos y amigas, así es como, entendiendo que la fe sin obras es muerta y entendiendo de verdad lo que es ser un obrero fuera de ese sistema esclavista que lo que te quiere hacer o dejar de hacer y quitarte tu don de articulación de la Torá que eres en ti mismo, que tienes libertad de movimiento, pues lo que quieren es meterte en un sistema religioso, en un sistema que el ateísmo también es otra religión, es otra cosmovisión, como hemos dicho antes. Meterte en un sistema esclavista, ¿verdad? Para ver qué puedes hacer y qué no. Y decirte lo que hacer y lo que no. Pero eso no es el punto de la Torá. El punto de la Torá es llevarte a formar tu carácter, tu personalidad, tu calibre, fuera del sistema esclavista. Y un clásico es el hombre este que pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y este hombre creía que cumplía, pero no cumplía nada. No sabía examinarse a sí mismo. No sabía añadir a la fe virtud. A la virtud conocimiento. Entonces este hombre no cumplía ni un mitzvot, porque desde su avaricia y materialismo se lo impedía, pero él creía cumplir los mitzvot. Dice, esto lo he cumplido yo desde mi juventud. Ahora van a ver. Mateo Matillahu 10, 17 al 19. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Seréis llevados por causa de mí
aún ante gobernadores y reyes, para testimonio de ellos y a los gentiles, que es a quienes quiero llegar, nos dice nuestro Mashiach. También. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de hablar. Entonces, este no es el texto que yo buscaba. Este no es el texto que yo buscaba, porque poco tiene que ver con lo que estamos diciendo acerca de la Torá, aunque es una Torá, pues les está indicando Yahshua HaMashiach cómo deben comportarse cuando sean llevados ante las autoridades, y les advierte que serán traicionados y llevados a las sinagogas y todo eso. Pero donde yo quiero llegar es a cuando ese hombre dice que cumplía los mitzvot desde niño, ¿no? Dice: vamos a ver si encontramos ese texto. Pero vamos, que ustedes conocen cuál es el texto que dice que él les dice, los mandamientos tienes, los mitzvot, ¿verdad? Los mandamientos tienes. Aquel hombre que se creía que cumplía, pero no sabía hacerse ese examen, ¿verdad? Entonces dice en Juan 14, 21, dice, por ejemplo, el que tiene mis mitzvot y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Pero hay otro verso. ¿Cómo lo podemos buscar? Los he cumplido desde mi juventud. Los he cumplido desde mi juventud. Marcos 10:20, es que yo puse Mateo 10, 17 y 19, pero es Marcos 10:20. Y él le dijo, este joven, dijo, maestro, todo esto guardo desde mi juventud. Si quieren podemos leer desde atrás, y dice de esta manera, concretamente, perdonen por la demora. Dice, cuando salía Yeshua para ponerse en camino, vino uno corriendo hacia él y cayó de rodillas. Tenía la fuerza de la gaseosa, ¿verdad? Que pilla mucho impulso, pero luego se derrite.
Cuando salía Yahshua para ponerse en camino, vino uno corriendo hacia él y cayó de rodillas ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yahshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas Top? Nadie es bueno sino uno, Elohim, que es Top. Top, de Top viene Dios. Ya sabes los mitzvot. ¿Acaso crees que soy Elohim? Ya sabes los mitzvot. Entonces le dice Yahshua HaMashiach, dice: ya sabes los mitzvot. Los mitzvot, los mandaciertos, es lo que te va a formar el carácter. Pero no solamente es uno, ni uno sí y otro no, sino que dice: ya sabes los mitzvot, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: Maestro, todas estas cosas guardo desde mi juventud. ¿Y qué responde nuestro Mashiach? Vamos a verlo. Dice, Yahshua le miró y sintió afecto por él. Sintió afecto porque era un esclavo. Quería que le dijera lo que hacer y lo que no hacer. Y así no se puede formar. ¿Por qué? Porque eso es una pérdida de tiempo. Enseñarle a una persona lo que hacer o no hacer. Lo que la persona tiene que aprender es a pensar, a ser articulación de la Torah. A decidir por él mismo. Si quiere, si no quiere. Libertad de movimiento. Entonces Yahshua le miró y sintió afecto por él y le dijo: una cosa te falta. Una cosa que eran todas, pero se lo dijo con afecto. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, este joven, se puso triste al oír estas palabras y se marchó apesadumbrado porque tenía muchas posesiones. Entonces se movía en avaricia y materialismo y no cumplía nada. Y ahí es cuando lo supo. Ahí es cuando supo, cuando fue confrontado de esa manera, es cuando supo verdaderamente que no estaba cumpliendo nada. Porque todo lo que intentaba cumplir, lo intentaba cumplir o dejar de cumplir mediando su avaricia y su materialismo. Entonces no podía cumplir nada. Estaba imposibilitado. No por lo que cumplía o dejaba de cumplir, sino por el carácter que se había formado de materialista y de avariento. Y eso es lo que la gente no entiende cuando se acerca a la Torá. Pero así es la Torá y así somos nosotros. Y nosotros somos articuladores de la Torá. Tenemos libertad de movimiento plena para hacer y deshacer lo que nosotros queramos. Y sabiendo que no es lo que decidamos o obremos o no obremos, no tenemos que estar en vilo sobre nosotros mismos, sino que lo que tenemos que formar es un carácter y a partir de ahí ser una articulación de libertad de movimientos y esos movimientos hacerlos todos en la personalidad adquirida después de ver el testimonio de Yahshua HaMashiach. Y él mismo nos dirige a que entendamos que no son mitzvot sueltos, por lo tanto no se tienen que afrontar de uno en uno, ni mucho menos enumerarlos como 613, que es otra pérdida de tiempo, sino que es un mitzvot dentro de otro, y al final, si tú acabas juntando las piezas dentro de otro, lo que acaba formándote es tu carácter, tú mismo, porque tú mismo eres una articulación con libertad de movimientos. Y en esa libertad de movimientos, elige la vida porque está cerca de ti para que la cumplas, para que la vivas, para que la hagas carne. Y hasta aquí. Quien ha entendido, yo creo que le ha hecho bien. Y bueno, pues pedir disculpas también por la tardanza en encontrar los versos, pero así han estado las cosas. Y espero que haya sido de bendición para todos nosotros. Y entonces desearles un buen día desde aquí a todos y todas. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom. Besos.